Hola chicos, buenas tardes. Bueno, les doy la bienvenida a una clase grabada de la materia Teoría de las Estructuras Vinculares. En este caso voy a grabar una clase que corresponde tanto a la clase de mañana 5 de septiembre como a la clase del 12 de septiembre para volvernos a ver el 19 y poder retomar cuestiones propias de la materia. Bien, el sábado pasado trabajamos con el punto 3 y el punto 4, que tenía que ver con la teoría de las relaciones de objeto de Melanie Klein, el campo interno y el campo externo. Lo que les voy a pedir es que vean estos fragmentos de la serie This Is Us para poder trabajar las cuestiones de los vínculos, tal como tienen puestos en el pizarrón digital. Y una vez que hablamos de eso, hablamos del vínculo interno y el vínculo externo alrededor de esta imagen pensada desde la lógica. ¿Por qué? Porque veníamos diciendo que el vínculo es la mínima unidad de análisis de la psicología social y a su vez este vínculo, que es bidireccional y de mutua afectación, tiene que ver con una relación directa entre sujeto y objeto. Sujeto es persona, objeto puede ser otra persona o un objeto inanimado, ¿sí? Hay una relación de mutua afectación entre las partes. En el punto 4 de la ficha de Heriberto Bernal trabajamos de que todo vínculo primero fue externo, después se introyectó, se hace interno y se vuelve a proyectar. Sobre la base de esto, es sumamente importante entender que a la psicología social le interesa primero el vínculo externo, que tiene que ver con la conducta, con lo que está por ahí más referido al conductismo. Pero primero se hace externo, primero conocemos a alguien, incorporamos una idea, la internalizamos. Eso le interesa a la psiquiatría del psicoanálisis, que tiene que ver con el inconsciente, los sueños, los pensamientos, las ideas, y eso interno va a condicionar lo externo después, que es lo que le interesa a la psicología social. En ese interjuego entre lo externo y lo interno, entre la introyección y la proyección, es que la psicología social va a trabajar basándose en lo externo, trabajando lo interno, pero principalmente haciendo foco en lo visible, que es la conducta. Recuerden que el campo interno le interesaba a el psicoanálisis y a la psiquiatría, y el campo externo le interesaba a la psicología social. Ahora bien, basándonos en el concepto de vínculo interno y vínculo externo, tal como se los expliqué, la visión de Pichon-Rivière es más abarcativa porque incluye la conducta. Vamos a trabajar en este caso, con estos pizarrones digitales, el punto 5, que habla de las 10 observaciones sobre el vínculo. Es sumamente importante entender que desde la psicología social el vínculo, al ser la mínima unidad de análisis de la disciplina, tiene 10 observaciones o 10 marcaciones que hace Pichon-Rivière respecto al concepto de vínculo. La primera observación nos dice que el concepto de vínculo es instrumental en psicología social. Se puede manejar, tiene determinada estructura. ¿Por qué decimos esto? Decimos que el vínculo es un concepto instrumental porque se puede manejar, porque es operacionalmente susceptible de ser manipulado, es la mínima unidad de análisis de la psicología social, tal como les dije. Uno puede intervenir sobre la realidad grupal, de modo tal que si uno trabaja con los vínculos, puede generar un efecto determinado en las personas, en relación al ECRO y en relación a la realidad grupal. Ahora, ¿qué era lo que quería hacer Pichon-Rivière pensando que el vínculo es operacionalmente manejable? Generar un trabajo útil para la psicología social, pudiendo interpretar la realidad retomando el trabajo con los grupos, pensando en el concepto de vínculo. Ahora, la segunda observación nos dice que cada vínculo tiene un significado particular para cada individuo. Siempre es singular con cada objeto que lo rodea. Yo, que no fumo, veo un encendedor y la verdad que a mí no me genera nada. Ahora, en este caso, si yo me cebo un mate, y a mí que me gusta tomar mate, y este mate, por ejemplo, que me lo regalaron mis alumnos del profesorado, me lo tomo, voy a hacer foco que yo, con este mate le atribuyo cierto valor, y sobre la base de ese valor voy a tener determinada relación con ese objeto que es de mi interés. De paso aprovecho y me tomo un mate. O sea, que cada vínculo que uno tenga con determinado objeto, sea inanimado o animado, va a tener que ver con qué, con la relación que yo establezca en función del afecto que le ponga y el valor que yo le atribuya. Ahora, en tercer lugar, en el vínculo está implicado todo y complicado todo. Cuando Bernal trabaja Pichon-Rivière y dice que en el vínculo está implicado todo y complicado todo, decimos que el aparato psíquico está implicado en el medio, y habla puntualmente de la segunda tópica. La segunda tópica, recuerden que es ello, yo y super yo. Con cada instancia, nosotros como personas establecemos
una relación de objeto específica. ¿Por qué? Porque decimos que nosotros a través del vínculo hacemos un manejo operacional de la realidad. El vínculo con un superyo tiene que ver con lo culpógeno, porque tiene que ver con una instancia de autoridad que vive en nosotros. Ahora, el vínculo con el ello tiene que ver con lo afectivo, con el amor, con la agresión, y algo que es muy importante, hay que entender que el aparato psíquico se comporta como una totalidad. Es una instancia dinámica que tiene determinada conducta en determinado contexto. Ahora, siempre vamos a hablar del yo y el yo va a mediar entre el ello y el superyo, por eso decimos que está implicado todo y complicado todo. El aparato psíquico se escinde teóricamente, pero todo forma parte de la realidad, se separa netamente desde la teoría. La cuarta observación nos dice que el vínculo, ¿sí?, o la relación de objeto es la estructura interna del vínculo. Tiene que ver con esto que les decía al principio del video, de que lo interno condiciona lo externo, ¿sí? O sea, si yo tengo determinada idea de alguien, en consecuencia, esa idea me va a condicionar, yo lo voy a tratar de determinada manera, y esa conducta se va a hacer manifiesta en consecuencia. Ahora, si hablamos de estructura interna, acuérdense que tanto las ideas como los pensamientos como los sueños, el campo interno y el vínculo interno le interesa mucho a la psiquiatría y al psicoanálisis, y lo externo le interesa a la psicología social, porque tiene que ver con cómo la persona desde la conducta se relaciona con los demás. Quinta observación, que es sumamente importante también tenerla en cuenta, decimos que el vínculo, ¿sí?, es una estructura visible, controlable e investigable con los métodos de la psicología social. Si decimos que la estructura vincular es visible, decimos que la podemos observar, la podemos nombrar, podemos decir tal conducta es de tal manera, tal vínculo es de tal manera. Se puede observar y nombrar. Si es controlable, podemos manipularla, ¿sí? Y hay un proceso interno que determina lo externo. Esta cuestión de que el vínculo sea controlable tiene que ver con lo que justifica la intervención en la psicología social. Si yo puedo controlar los vínculos, hacer una intervención y poder generar algo en el otro y en la dinámica grupal en sí, tenemos que pensar que si el vínculo no cambia, no habría intervención posible. Con esto que hablábamos antes de las 7 características del vínculo, es necesario que el vínculo cambie para poder generar algún tipo de dinamismo y de cambio a nivel grupal y a nivel individual. Es investigable el vínculo, ¿por qué? Porque es toda la tarea que se hace de la psicología social tiene que ver con que el vínculo se puede abordar, se puede ver, se puede manipular. Entonces yo puedo investigar cómo las personas se llevan en determinados contextos. Va a haber 3 dimensiones para poder investigar, que esto les va a recordar a la cuestión de teoría de los grupos. Nivel psicosocial, vamos a investigar el vínculo que tiene Emilio con Danila, Milagros con Danila y así sucesivamente. Parte del sujeto hacia afuera tiene que ver con lo psicosocial. Ahora lo sociodinámico tiene que ver con investigar el grupo como estructura, investigar una familia, ver cómo un cambio afecta a la totalidad. Lo sociodinámico tiene que ver con lo familiar. Y lo institucional tiene que ver con los grandes grupos, tal como lo vimos el cuatrimestre pasado. Piensen que lo psicosocial, lo sociodinámico y lo institucional se interrelacionan entre sí y remiten a una misma práctica. Todos los vínculos se pueden visibilizar, controlar e investigar. Otro concepto importante que da Pichon-Rivière es el concepto de inconsciente. No es el mismo concepto de inconsciente que da Freud. Pichon-Rivière remite el concepto de inconsciente a los vínculos. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que es la historia de los vínculos acumulados en el sujeto. Condicionan esos vínculos acumulados la relación con los demás. Es decir, como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan. Lo interno determina lo externo, ¿sí? En consecuencia, los vínculos que hemos tenido es lo que vamos a proyectar, es lo que vamos a mostrarle al otro. Va a haber pautas de conducta acumuladas que tienen que ver con el contexto, con las relaciones que uno ha tenido, con los roles que ha desempeñado a lo largo de la vida. Entonces el inconsciente tiene que ver con la sumatoria o la historia de los vínculos que tiene la persona acumulada. La séptima observación tiene que ver con el vínculo transferencial y dice que es un vínculo ficticio, no es real la relación que se establece. Entonces, ¿cuál es el tema? El sujeto deposita en otro sujeto, desplazando algo que es propio, una característica de un objeto interno, ¿sí? Lo transferencial tiene que ver con eso, le pasa a otra persona y como le pasa a otra persona, se le transfiere a esa persona cuando en realidad, en el fondo, le pasa a uno. Siempre
el terapeuta en un dispositivo transferencial, ¿sí? En un dispositivo analítico, tiene características de una figura anterior. Uno revive situaciones pasadas que no pudo elaborar, las repite, como vamos a ver en el segundo parcial, y las escenifica en la transferencia. Todas cuestiones que claramente tienen que ver con la infancia. El otro concepto importante es mundo interno y mundo externo, ¿sí? Tal como les dije, pero vamos a hacer foco en mundo interno, porque tiene que ver con lo inconsciente de la persona, con la fantasía como tal. Con los objetos internos, el sujeto se vincula de manera particular. En el mundo interno, ¿sí? Algo para ser interno primero tuvo que ser externo. La persona fue introyectando las situaciones mediante las vivencias, los vínculos con esos objetos externos. Cada uno tiene su propio mundo y en relación al mundo interno que uno tiene, eso va a determinar ese mundo externo. Pero lo importante como octava observación es la cuestión del mundo interno. Novena observación, también sumamente central, tiene que ver con el vínculo con la madre. Chicas y Emilio, Emilio y chicas. El vínculo con la madre, Pichon Rivière lo denominaba intrauterino y decía que tenía 3 momentos. El primero, al hablar de vínculo intrauterino, el feto como se está desarrollando, establece un vínculo parasitario con la madre. El niño o el feto, mejor dicho, depende de la madre para poder vivir. A posteriori puede haber un vínculo simbiótico con la madre, porque la madre satisface sus necesidades a través del niño y viceversa. Ahora, el tercer momento puede pasar o no, que es el vínculo siamésico. ¿Y a qué voy con esto? El niño puede experimentar la separación de la madre como la propia muerte. Si hay algo siamésico es un pegoteo, una viscosidad que es difícil separar. El niño es con la madre o no es nada. Entonces tenemos 3 momentos: parasitario, simbiótico y siamésico. Si esto pasa, su madre se lo ha transmitido siendo sobreprotectora e hipervigilante, lo cual es un problema. ¿Por qué? Porque la existencia de uno es la existencia del otro, la muerte de uno es la muerte del otro. Por ende es ideal o necesario que el vínculo con la madre en primera instancia sea parasitario por una cuestión de supervivencia y simbiótico al principio porque hay un provecho mutuo o una necesidad mutua. Ahora, la 10ª y última observación va a tener que ver con los vínculos externos y los vínculos internos. Ambos tipos de vínculos, chicas y Emilio, van a estar integrados en un proceso de espiral dialéctica. La espiral dialéctica es esto que todo el tiempo lo externo se hace interno, se vuelve a ser externo, se vuelve a ser interno y así sucesivamente. Hay una dinámica vincular, hay una permanencia de este interjuego entre lo interno y lo externo, y hay una permanencia entre el sujeto, el objeto o una persona, ¿sí? Hay una bidireccionalidad y una mutua afectación, y siempre hay un otro histórico social que es la cultura que media entre esos 3. Es lo que tenemos que analizar. Cómo en ese proceso de espiral dialéctica lo externo se hace interno mediante esta bidireccionalidad entre sujeto y objeto, mediando la cultura como marco social y medio social de permanencia del individuo. Es un pasaje de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Todo el tiempo va y viene, va y viene. Lo externo se hace interno, lo interno se hace externo y así sucesivamente van variando las representaciones. Hasta acá lo que sería el punto 5 con las 10 observaciones, tal como se las dije: concepto instrumental, cada vínculo tiene un significado particular, en el vínculo está implicado todo y complicado todo, la estructura interna del vínculo, quinto ítem o quinta observación: el vínculo tiene una estructura visible, controlable e investigable. El punto 6, concepto de inconsciente. 7, vínculo transferencial. 8, mundo interno. Vínculo con la madre de orden intrauterino. Y tanto el vínculo interno como el vínculo externo van a estar integrados en un proceso de espiral dialéctica. Hasta acá la clase de hoy. Les voy a subir esta clase grabada a YouTube, claramente para que la puedan observar y que puedan cubrir las clases de mañana y la del 12. El 19 vamos a ver el punto 6 de la ficha y con eso llegaríamos al día 26 para poder hacer el repaso del parcial. Recuerden que de la ficha de Bernal van del punto 1 al punto 6. Nos volvemos a encontrar directamente el sábado 19 para poder trabajar el punto 6 sobre el ECRO y los principios del ECRO también y ciertos aspectos sobre el vínculo para poder cerrar los contenidos y poder el 26 hacer el repaso del parcial. Espero que les haya servido esta clase. Tienen mucho por leer. Cualquier inquietud tiene el Google Classroom y tienen este video para mirarlo las veces que quieran. Recuerden,
Punto 4 vimos vínculo interno y vínculo externo, y en este punto 5 expliqué las 10 observaciones sobre el vínculo. Lo que nos queda ver, el 19 es el punto 6 y el 26 hacer el repaso para el parcial, que es el 3 de octubre. Les mando un abrazo grande, descansen, espero que estén bien, lavado de manos, barbijo y a cuidarnos entre todos. Les mando un abrazo grande, nos estamos viendo en un par de semanas. Chau, chau.